Quisiera que me acompañe en su Biblia en el segundo libro de las Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 1 al 8. Y hoy me gustaría hablar acerca del tema reedificando muros. Reedificando muros. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos 1 al 8. Se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Y dice la palabra del Señor: después de que Ezequías llevó a cabo fielmente este trabajo, Sennacherib, rey de Asiria, invadió Judá, sitió las ciudades fortificadas y dio órdenes a su ejército para que penetraran las murallas. Cuando Ezequías se dio cuenta de que Sennacherib también pensaba atacar Jerusalén, consultó con sus funcionarios y consejeros militares y decidieron bloquear los manantiales fuera de la ciudad. Organizaron una gran cuadrilla de trabajadores para cegar los manantiales. Como consecuencia se cortó el arroyo que corría por los campos, porque dijeron: ¿por qué han de venir aquí los reyes de Asiria y encontrar abundancia de agua? Luego Ezequías se esforzó en reparar todas las secciones caídas de la muralla. Erigió torres y construyó una segunda muralla exterior a la primera. También reforzó los terraplenes en la ciudad de David y fabricó grandes cantidades de armas y escudos. Designó oficiales militares con mando sobre los habitantes y los reunió delante de él en la plaza, junto a la puerta de la ciudad. Luego Ezequías le dio ánimo diciendo: sean fuertes y valientes, no tengan miedo ni se desalienten por causa del rey de Asiria o de su poderoso ejército, porque hay un poder mucho más grande de nuestro lado. Diga amén. El rey podrá tener un gran ejército, pero no son más que hombres. Y me encanta esta última frase del rey Ezequías, que está entre signos de admiración, y dice: con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas por nosotros. Las palabras de Ezequías alentaron en gran manera a la gente y es palabra del Señor. Gloria a Dios. Qué tremendo lo que nos cuenta el segundo libro de las Crónicas, aquí en este capítulo 32. Pero fíjate que en la antigüedad, generalmente las ciudades, y especialmente las ciudades grandes, importantes, lo que tenían eran murallas. ¿Y para qué servían estas murallas? En principio la muralla era de uso militar, para poder defenderse del ataque del enemigo. Vemos un ejemplo, ¿no?, que encontramos en el libro de Josué, capítulo 5, capítulo 6, cuando el pueblo tiene que ir y rodear la ciudad de Jericó para que las murallas se fueran derribadas y de esa manera conquistaran esta ciudad que Dios le había entregado. Dios le dice a Josué: te entregué en tu mano a Jericó. Así que va el pueblo de Israel, pero esta ciudad estaba cerrada, bien cerrada, dice la Biblia, y tenía murallas que eran muy altas, ¿no? Esas murallas en principio eran de uso militar y, como dice la palabra ahí en segunda de Crónicas, que Ezequías construyó otra muralla exterior, o sea, hizo dos murallas, una interior y otra exterior, para mejor defensa. Ahora, eran tan anchas estas murallas que muchas veces la gente la usaba para vivir. Ponía negocios. Ahí vivía, en la muralla de Jericó, vivía esta mujer que escondió a los 2 espías del pueblo de Israel cuando fueron a ver qué pasaba con Jericó para poder ir y conquistarla, ¿no? Entonces, también eran tan anchas que por encima dice que pasaban carros tirados de caballos, pasaban por arriba de esas murallas. Se usaban, eran de uso militar, porque cuando venía el enemigo, los arqueros disparaban sus flechas desde arriba de la muralla, y cuando el ejército invasor venía y se ponía
al lado de la muralla para poder entrar, de arriba le tiraban piedras o, en el mejor de los casos, un poco de aceite hirviendo, ¿no? Mire, se imagina si va a la casa de un amigo y lo recibe con aceite hirviendo desde el techo, ¿no? Hola amigo, ¿cómo te va? Jerusalén era otra de las ciudades importantes y esta ciudad también tenía murallas. Y dice ahí en Crónicas que cuando se enteró Ezequías que Sennacherib venía en contra de Jerusalén, ¿no?, lo que hizo fue reforzar las murallas, levantar las torres para que la ciudad estuviera bien vigilada, y cada ciudad tenía puertas, no una, sino que tenía varias puertas para poder ingresar. Ahora, cuando las puertas se cerraban, lo que esto proveía era defensa y seguridad, ¿sí o no? ¿Cuántos viven en una casa? ¿Y cuántos en su casa tienen paredes? Todos. ¿Por qué? ¿Qué provee la pared? Seguridad. ¿Se imagina una casa sin paredes? Y usted pone el televisor, la heladera. Bueno, no podría poner el reloj de pared porque no tiene pared. ¿Dónde colgaría el aire acondicionado? ¿No? Sería complicado eso. Pero todos tenemos paredes porque los muros nos proveen a nosotros seguridad. Ante cualquier invasión o cualquier invasor, las murallas nos protegen. Amén. Ahora, si prestamos atención también a la historia, las murallas de Jerusalén habían sido derribadas y fue en el tiempo de los babilonios cuando conquistaron la ciudad y se llevaron prisionero a parte de la ciudad, derribaron las murallas, quemaron las puertas. Fue ahí donde lo podemos ver en la historia, en el libro de Nehemías, cuando viene parte de su pueblo y le dan un informe y él recibe esa carga para hacer ¿qué? Reedificar las murallas. Tenemos que reedificar las murallas. Nehemías respondió al llamado de reconstruir las murallas que estaban derribadas, de poder arreglar las puertas que estaban quemadas, porque que una ciudad estuviera con las murallas caídas y las puertas quemadas representaba justamente lo que le dijo aquel que le llevó el informe a Nehemías. La ciudad está en oprobio, está en vergüenza y está desprotegida. No tiene muros y no tiene puertas. El enemigo puede entrar y salir como quiere y por donde quiere. Hoy el Señor te llamó a reconstruir las murallas de tu vida, para que quizás si estás en esa condición de vergüenza, si estás en esa condición de inseguridad, hoy puedas salir de esa condición, puedas estar seguro en el nombre de Jesús. Amén. De lo primero que te quiero hablar en esta hora es acerca de no ignorar. Decirle al de al lado, no ignoremos. Decirle al del otro lado también, no ignoremos. Pablo nos habla en una de sus cartas acerca de no ignorar los planes del enemigo. Y cuando Pablo dice que no ignoremos, no está usando esa palabra como una palabra peyorativa, despectiva, tratándonos a nosotros de ignorantes, sino que está diciendo Pablo, no ignoren, no desconozcan cuáles son las maquinaciones, cuáles son los planes, cuáles son las estrategias que tiene el diablo. No ignoremos los planes del enemigo, porque así como Dios tiene un plan con tu vida, el diablo también tiene un plan con tu vida. Decirle al que tenés al lado, ojo, porque el diablo tiene un plan con tu vida. No tenés que ignorar. No tenés que ignorar. Capítulo 31 del libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 31. Podemos ver que el rey de Judá planteó una serie de reformas. Ezequías hizo
una serie de reformas. Fíjate que comienza el versículo 1 de 2 Crónicas 32, dice: después de que Ezequías llevó a cabo fielmente este trabajo. ¿Cuál habrá sido el trabajo que hizo fielmente Ezequías? ¿Cuál te parece que fue ese trabajo? ¿Levantar las murallas? No, las reformas. Las murallas vinieron después. Ezequías entra al gobierno y descubre que hay una serie de cosas que no estaban bien en Judá, donde él estaba reinando. Su padre y su abuelo no habían sido dos reyes justos. Habían sido más bien dos hombres bastante malos, bastante rebeldes, que no habían hecho lo que agradaba al Señor. Así que cuando Ezequías toma el reino, él se descubre y se da cuenta que hay cosas que están mal, y por eso Ezequías tiene que hacer una serie de reformas que fueron muy profundas para la nación de Israel. Reformas que tenían que ver con algunos aspectos. Por ejemplo, la primera reforma fue reabrir el templo de Dios y limpiarlo. El templo de Dios estaba cerrado y estaba sucio. Lo segundo que hizo, si el templo estaba cerrado y sucio, significa que no había reunión, no había culto. Lo segundo que hizo Ezequías fue restablecer el culto a Dios. 8:30 de la mañana, 6 de la tarde. No, el rey Ezequías dijo: tenemos 2 reuniones por domingo. En realidad ellos tenían reuniones todos los días, ¿no? Tenían culto todos los días. Restableció el culto a Dios. No se adoraba a Dios, mi hermano. No se adoraba a Dios. Y si no se adoraba a Dios, era porque el pueblo adoraba otros dioses que no eran Dios. Celebró la Pascua. La tercera reforma fue celebrar la Pascua. Hacía tiempo que el pueblo de Israel no recordaba lo que Dios había hecho por ellos cuando los sacó de la esclavitud de Egipto. Celebró la Pascua. Y la cuarta reforma, reorganizó el servicio de los sacerdotes y de los levitas. Porque en ese tiempo los sacerdotes y los levitas vivían en el templo y servían en el templo durante las 24 horas. Porque la lámpara del templo no se podía apagar. Porque el fuego en el altar no se podía apagar. Entonces el sacerdote y el levita lo que tenía que hacer era mover las cenizas y agregar leña para que el fuego en el altar del Señor no se apague. Eso me habla de la adoración, eso me habla acerca del culto de adoración a Dios. Me imagino que habrán empezado nuevamente a cantar, a adorar, a exaltar el nombre del Señor. Ahora, dice la palabra que Ezequías hizo todo lo que le mandó el Señor y lo hizo fielmente. ¿Cómo lo hizo? Fielmente. Todas estas reformas que hizo Ezequías las hizo conforme a lo que el Señor le había mandado. Pero a pesar de que el rey de Judá hizo todo lo que Dios le dijo, se levantó Sennacherib, el rey de Asiria. Y mire, si los babilonios eran malos, porque los babilonios entraban, conquistaban, se llevaban prisionero a la gente y aún robaban las cosas del pueblo que conquistaban. Por eso los babilonios se llevaron los utensilios del templo, el oro, la plata, todo lo que les servía se llevaron, ¿no? Aquellos que podían servir en su reino, y ahí conocemos un poco la historia, ¿no?, de Daniel y sus 3 amigos que se los llevaron a Babilonia. Pero los asirios, mi hermano, eran sanguinarios. Donde el asirio pasaba, no dejaba nada. No solamente que destruía, sino que mataba. Este poderoso ejército es el que se levantó en contra de Judá, en contra del rey Ezequías, después que Ezequías hizo lo que Dios le había mandado. Se levantó Sennacherib, invadió Judá, ¿y qué fue lo primero que atacó? Las murallas.
atacó las murallas. La pregunta es, ¿por qué? Preguntad al de lado, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Acaso Ezequías no había hecho todo de acuerdo a lo que Dios quería? ¿Por qué después de todo lo que hizo siendo obediente y fiel al mandato divino, venía contra ellos el rey de los asirios? Uno de los imperios más poderosos de aquellos tiempos venía para conquistarlos. Esto me habla de cómo actúa el enemigo. Por eso Pablo me dice, no ignores acerca de los planes, acerca de las maquinaciones del diablo. Esto me habla a mí de cómo actúa el enemigo. Y pareciera que es a propósito, ¿no? Cuanto más buscamos al Señor, cuanto más servimos, cuanto más fieles somos, cuanto más venimos los domingos. Mire, vengo a la mañana y a la tarde. Yo soy re fiel. Hoy vine a la mañana y a la tarde. Prediqué a la mañana y predico a la tarde. Mire qué fiel que soy. Parece que cuando somos más fieles, obedecemos, servimos, hacemos todo lo que el Señor nos pide, es cuanto más el enemigo me ataca. Es cuanto más el enemigo quiere desestabilizar mi vida. Es cuanto más el enemigo me quiere hacer perder el enfoque en la visión. Es cuanto más el enemigo se va a levantar para hacernos creer que nosotros no podemos y que seremos derrotados. Decirle al del lado chocolate por la noticia. Mi querido, cuanto más busques al Señor, más el diablo se va a oponer, porque el enemigo no quiere que sirvas al Señor. El diablo no quiere que sirvas al Señor. Cuanto más vas a la célula, cuanto más visitas, cuanto más anuncias el evangelio, es cuanto más problemas tenés. Porque no podemos ignorar acerca de lo que el diablo quiere hacer con nosotros. No podemos ignorar acerca de los planes que el diablo tiene con nosotros, porque al diablo no le interesa que nosotros sirvamos al Señor. Pero ¿sabés lo que tenés que hacer en medio del ataque? Te tenés que fortalecer, tenés que seguir trabajando, tenés que seguir predicando, proclamando, anunciando el reino de los cielos. Tenés que ir más a la célula, decirle a tu líder, 2 veces por semana quiero que me dé la célula. ¿Cuántas reuniones, pastor, el domingo? 2. Quiero 4 reuniones y vengo a las 4, mirá. 8, 10, 12, 14, 16, 18. No sé quién va a predicar tanto, ¿no? Pero el diablo siempre va a tratar de hacernos quedar en el camino. Otro ejemplo de cuando el enemigo se levantó, hablamos de Nehemías. Nehemías que fue y empezó a reorganizar la reedificación de los muros de Jerusalén. Cuando los israelitas estaban trabajando ahí, le metían fuerte, estaban levantando la pared, dice que cada uno levantaba la parte del muro que le correspondía. De hecho, nuestra iglesia desde hace años está levantando un muro de oración. Y este próximo 6 nos toca cubrir nuestra parte del muro, ¿no? Y estamos levantando un muro de oración las 24 horas. Como hacía el pueblo de Israel cuando levantaba Jerusalén, trabajaban las 24 horas y por turnos venían los edificadores y levantaban la parte que le correspondía. Si sos parte de esta iglesia, no podés descuidar tu parte del muro. El 6 te espero para estar orando. Mirá, desde las 0 hasta las 24, en cualquier momento del día hay un líder que está orando, hay gente que está orando. Sumate a la oración. Ay, que yo no puedo, pastor. Seguro a las 3 de la mañana no estás haciendo nada, así que podés venir a orar. Seguro que a las 3 de la mañana estás perdiendo el tiempo durmiendo en esa cama. Vení a orar. Ay, pastor, que yo estoy todo el día ocupado. Mentime que me gusta. Estaban ahí levantando el muro, estaban entusiasmados y vinieron 3
Gesem, Tobías y el otro que no me acuerdo el nombre. Sanbalat. Ahí está, gracias. Era vecino mío, pero no me acordaba el nombre. Y dije, ¿qué están haciendo ustedes? No, acá estamos muchachos, acá levantando. No. Parece que eran parte de algún sindicato de ese tiempo. ¿Qué están haciendo acá laburando? No, que estamos levantando acá. No, acá no se levanta ningún muro. No, pero ¿cómo si preguntarle a Nehemías, que es el capataz que nos está dirigiendo? No, acá no se levanta ningún muro. Y los trataron mal. Y le dijeron, ¿pero qué se piensan ustedes? Lee la Biblia. Ahí está, te lo juro. Ahí está la historia. Cuando vinieron estos tres y le dijeron, ¿pero ustedes qué se piensan? Israelitas debiluchos que van a andar levantando la muralla, ¿para qué? ¿Ustedes se piensan que van a estar seguros? Mirá, si viene una zorrita de esas pequeñas que andan dando vueltas por ahí y se para arriba del muro, se cae. Y vinieron a querer parar la obra. Vinieron a oponerse a que las murallas vuelvan a reedificarse. Pero ahí dice la palabra del Señor que ellos no se amedrentaron frente al ataque de estos tres. Y en una mano tenían la cuchara y en la otra mano tenían la espada. Y si venían estos lo iban a sacar a los que no había tiro en esa época, ¿no? Pero lo iban a sacar a espadazos, ¿no? Porque en una mano tenían la cuchara y en la otra mano tenían la espada. Y siguieron trabajando y edificaron la muralla que estaba destruida. Por eso no podemos darnos por vencidos sin antes pelear. Porque hemos sido llamados con un propósito. No podemos abandonar, no debemos ignorar acerca de lo que el enemigo quiere hacer con nosotros, sino que tenemos que fortalecernos en el Señor y seguir trabajando sin desmayar. Amén, amén. Seguir trabajando sin desmayar. Seguí trabajando sin desmayar. Si dejaste de ir a la célula, volvé a la célula. Si tenías célula y la cerraste, abrí tu célula de nuevo. Si sabés de gente que está por ahí dando vuelta, sí, este venía a la iglesia hace tanto tiempo, andá y buscalo y traelo de los pelos en el nombre de Jesús. Bueno, una manera de decir, porque a los pelados ¿cómo los traen? Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir proclamando la palabra. Este es el año para proclamar, predicar y pregonar el jubileo del Señor y veremos la restitución en nuestra vida. Amén. Aleluya. Lo segundo que quiero hablar es que tenés que guardar el lugar que Dios te dio. Decir al de al lado, guardá el lugar que Dios te dio. Porque la estrategia del diablo es amedrentar. Es amedrentar. Y que al retroceder nosotros perdamos el lugar que el Señor nos dio. Cuando el pueblo de Israel salió a la batalla, en el tiempo del rey Saúl, se encontró y fue contra los filisteos. Encontró el ejército un obstáculo gigante y se llamaba Goliat. Goliat era un paladín de los filisteos que medía como 2,5 metros de alto, cargaba una armadura que, hermano, parecía un tanque de guerra ese tipo. Lo que pesaba esa armadura, la lanza, el escudo y todo lo que llevaba puesto. Pero ¿qué hacía este hombre? Salía todos los días, dice la Biblia, que este filisteo, este paladín salía y amedrentaba al pueblo de Israel día y noche. Con su apariencia tan gigante, tan grandote, parecía invencible. Era un objetivo imposible de que alguien pudiera vencerlo. El enemigo, mi hermano, siempre va a tratar de desanimarte. El enemigo siempre va a tratar de que no puedas avanzar. El enemigo va a tratar de que no puedas alcanzar la meta, que no puedas establecer lo que el Señor te mandó a establecer. Este filisteo, dice la Biblia, que salía todos los días y le gritaba al pueblo de Israel
y los amedrentaba, le decía, a ver, entre ustedes, ¿quién se anima a venir a mí y pelear conmigo? Y si me vence, nosotros lo vamos a servir, pero si no, si yo lo venzo, ustedes nos van a servir a nosotros. Y todos los días el tipo salía y le gritaba al pueblo de Israel. Y los soldados estaban atrás de las piedras escondidos, temblaban de pavor, porque este gigante los amedrentaba, porque este gigante les gritaba, porque este gigante los atemorizaba, los desanimaba. Pero llegó un pibe, un jovencito, David, 17 años este mocoso. Pero ¿sabes qué había pasado con él? Él venía a traer un poco de queso, porque papá le había dicho, che, tus hermanos están en la batalla, ¿por qué no les lleva un poco de queso? A lo mejor están pasando hambre, más que hambre estaban pasando... Como dicen los mexicanos, coraje. Me dio coraje. Pero para mí coraje es ánimo, ¿no? Para ellos coraje... Y llegó David. Che, ¿qué está pasando acá? No, callate, mirá, si está este tipo que sale todos los días y nos grita y nos dice que ustedes no pueden, que a ver quién viene y nos... Ah, sí, déjenmelo a mí. Déjenmelo a mí, este que tenía la moral alta, este que confiaba en Dios. Porque este no se metió, este filisteo incircunciso no se metió conmigo, se metió con Jehová, Dios de los ejércitos. Dios te dio un lugar, no lo podés perder. Dios te dio un lugar, no lo pierdas. Pablo dice en Efesios capítulo 6, versículo 10 y 11, una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Dios te dio un lugar, no lo podés perder. Te tenés que mantener firme, tenés que estar firme frente a las estrategias del enemigo. Tal vez, mi querido, mi querida, hoy estás con las murallas derribadas y no podés defenderte del ataque del enemigo. Hoy tal vez estás amedrentado por las amenazas que te ha hecho el gigante. Y el gigante te desanimó, el gigante te amedrentó, perdiste las fuerzas y las ganas de pelear. Pero Dios te dio un lugar y hoy lo tenés que recuperar. Amén. Pablo nos dice, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Mi hermano, no podemos enfrentar a los enemigos de este mundo en nuestras fuerzas. Necesitamos ser fortalecidos, necesitamos fortalecernos en aquel que es todopoderoso, en aquel que tiene poder. Y al igual que David, mi querido, David sabía que él tenía un lugar y cuando fue a la batalla, no se quedó a esperar. Dice la Biblia que tomó las 5 piedras lisas del arroyo, agarró la honda y salió corriendo a la línea de batalla. No esperó que el filisteo llegara. Él salió corriendo primero y cuando llegó a la línea de batalla agarró la piedra y le embocó un piedrazo en la cabeza y lo mató al gigante. Porque David sabía que tenía un lugar y no lo podía perder. Él salió corriendo a la batalla, no se quedó escondido detrás de la piedra, corrió, avanzó, fue a la línea de batalla y derrotó al enemigo porque se fortaleció en el Señor. Amén. Que hoy puedas ponerte toda la armadura. Que hoy puedas ponerte toda la armadura de Dios. Y te puedas mantener fuerte, firme contra todas las estrategias del enemigo. Porque no luchamos contra una persona. No luchamos contra carne y contra sangre. Estamos peleando contra un espíritu que se mueve en este mundo. El espíritu que nos quiere debilitar, que nos quiere hacer robar, que nos quiere robar la fe, que nos quiere hacer perder la esperanza, que nos quiere debilitar para que no podamos reedificar las murallas. ¿Qué muro está caído en tu vida?
¿Por dónde se filtró el enemigo del desánimo? ¿Por qué agujero de la pared que el enemigo destruyó se metió los problemas económicos? Quizás situaciones familiares, problemas en el trabajo. El enemigo vino a destruir tus murallas para que dejes de estar seguros, para que dejes de estar protegido. Y por esos huecos se filtró. Tal vez muchos muros que te hacían sentir seguro hoy se cayeron. Las puertas que te daban contención hoy están quemadas. Tal vez me digas, pero pastor, yo trato de hacer todas las cosas bien y todo me sale mal. Hoy el Señor te dice, cobra ánimo y reedifica los muros que están caídos. Versículo 6 de 2 Crónicas 32 al 8. Dice, luego Ezequías les dio ánimo, diciendo, sean fuertes y valientes. Poco lo que Dios le dijo a Josué. Sean fuertes y valientes, no tengan miedo, ni se desalienten por causa del rey de Asiria o de su poderoso ejército, porque hay un poder mucho más grande de nuestro lado. El rey podrá tener un gran ejército, pero no son más que hombres. Con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas por nosotros. El Señor quiere pelear las batallas por vos. El Señor quiere pelear tus batallas. El Señor quiere que en esta hora recibas esa unción para poder reedificar los muros que se cayeron. Hoy tal vez sea el día que el Señor escogió para que aprendas a confiar más en Él y que vea y que puedas ver y que puedas comprobar cómo el Señor te ayuda a pelear tu batalla. Amén. No tengas temor. Sé fuerte y valiente. No te desanimes. No te desalientes. Porque puede venir un gran ejército contra tuyo, pero hay un poder mucho más grande que está a tu lado. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿De quién temeré? Caerán 1000 a mi derecha y 10.000 a mi izquierda, pero a mí no me van a tocar, porque mayor es el que está con nosotros que el que viene en contra nuestro. Mi hermano, el Señor es un poderoso guerrero y Él me hace vencedor y más que vencedor en el nombre de Jesús. Amén. Tal vez hoy te encontrás peleando esta batalla y te encontrás débil, desalentado, amedrentado por tantos problemas y tantas situaciones que ocurren en tu casa, en tu trabajo, aún en tu vida. Quizás venías corriendo bien, ¿no? Como le dijo Pablo a los Gálatas, venían corriendo bien, ¿qué les pasó? ¿Dónde se desviaron? ¿Dónde se tropezaron? Pero el Señor te quiere levantar a un nuevo tiempo. Levanta tus manos al cielo. El poder del Espíritu Santo quiere descender sobre tu vida en esta hora. En el nombre de Jesús. Derrama, derrama, derrama tu gloria. Oh sí, ven, ven Señor. Ven como dijiste. Oh sí, Padre. Derrama. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria.
poderoso guerrero. Ven a pelear mi batalla por mí. Hoy, Señor, hoy, Señor. Oh, ven, ven, ven como dijiste. Derrama tu gloria. Oh, sí, Señor. Derrama tu gloria. Oh, ven, Señor. Como dijiste. Ven como dijiste. Derrama tu gloria. Oh, sí, Señor. Tal vez en esta hora te das cuenta que las murallas de tu vida están caídas. El temor, la ansiedad, las preocupaciones. Por los huecos de esas murallas entraron problemas a tu casa. Hoy el Señor quiere derramar su gloria sobre tu vida. Hoy el Señor quiere derramar esa fresca y nueva unción para que te levantes con poder y con autoridad, para que tomes el lugar que Dios te dio y puedas ganar la batalla. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cerra tus ojos y levanta tus manos al cielo. Oh, Espíritu Santo, desciende con poder y desciende con autoridad en esta hora. Padre, nos tomamos de la victoria que tú ganaste allí en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy, Señor, entendemos que tu poder está conmigo. Que tú eres aquel que me respalda, que tú eres aquel que me acompaña en el camino. Señor, en esta hora yo me fortalezco en el poder de tu fuerza. Yo me fortalezco en tu poder y en tu autoridad, en el nombre de Jesús. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque tú nos respaldas en todo lo que hacemos. Y podrán venir contra nosotros ejércitos extranjeros, pero no podrán tocarnos, porque ese ejército es de hombres, pero tú eres mucho más poderoso. Tú eres mucho más poderoso en el nombre de Jesús. Te alabamos, Señor. Te bendecimos en esta hora. Y a ti, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gloria a tu nombre, Jesús. A ti te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. Aplaudile más fuerte al Rey de Reyes. El Señor te da la victoria en esta hora. El Señor te fortalece para pelear la batalla. Oh, sí, Señor. Dale más fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya.